Muy bien, vamos a comenzar con el primero de los métodos que hemos establecido para resolver los problemas de optimización, sobre todo en la obtención de los valores máximos y mínimos de una función. Y me refiero al criterio de la primera derivada. Vamos a ver algunos pasos y de esta manera vamos a ir resolviendo los ejercicios para que vaya quedando mejor este tema. Bien, los pasos que necesitamos para poder aplicar el criterio de la primera derivada son los siguientes. Vean, primero tengo que obtener justamente la primera derivada. En el segundo paso voy a igualar a cero esa derivada, la voy a resolver como ecuación y entonces voy a obtener unos valores a los cuales les vamos a llamar valores críticos. Posteriormente, esos valores críticos los voy a sustituir en la función original para obtener otras coordenadas a las cuales les vamos a llamar puntos críticos. Una vez que tengo ello, elegimos un valor pequeño, o sea, un valor más pequeño y un valor más grande de esos valores críticos. Los voy a sustituir en la primera derivada y con ello vamos a determinar si se trata de un máximo o un mínimo a partir del siguiente criterio. Por ejemplo, si yo tengo que una función crece y después decrece, es decir, que cambia de signo positivo a negativo, entonces tendré un máximo. Si por el contrario tengo que una función primero decrece y luego crece, es decir, que cambia de un signo negativo a un signo positivo, entonces tendré un mínimo. Y finalmente vamos a realizar un bosquejo de la gráfica que va a ser una aproximación a una posible gráfica que pueda yo tener sin necesidad de trazarla con exactitud. Ok, vamos a revisar de primera instancia dos ejercicios para que nos quede claro cómo vamos a ir ocupando estos pasos de este criterio de la primera derivada para resolver problemas de optimización, sobre todo en la puntualización de lo que son los cálculos de máximos y mínimos de funciones. Ok, muy bien, tengan a la mano su calculadora porque vamos a hacer algunos cálculos y sería más fácil hacerlos a través de ese instrumento. Muy bien, tenemos que vamos a obtener los puntos máximos y mínimos y vamos a bosquejar la gráfica de las funciones que se nos presentan. Tengo aquí en este caso la primera función f de x es igual a x cuadrada menos x más 1. Bien, vamos a empezar a resolverla con los 5 pasos de este criterio. Bien, empezamos. Decimos, primer paso, dice aquí, obtener la primera derivada. Vamos a obtener la primera derivada. En este caso sería f apóstrofe x va a ser igual. Derivada de x cuadrada es 2x menos la derivada de x es 1. Ya tengo el primer paso. Paso 2 dice igualar a 0 y obtener los valores críticos. Igualamos a 0, en este caso sería 2x menos 1, ¿verdad? Lo igualamos a 0. Como esto ya se vuelve una ecuación, yo puedo resolver a través de despejes. Entonces tendría yo x es igual. Si está restando, pasa sumando y si está multiplicando, pasará dividiendo. Tengo entonces que x es igual a 1/2 y este primer valor es lo que conocemos como valor crítico. Aquí está. Estamos en el paso número 2. El paso número 3 dice que sustituye ese valor crítico en la función original. Entonces, como yo ya tengo 1/2, voy a regresar a mi función original. Tendría yo entonces f de x, pero acuérdense que x vale 1/2. Va a ser igual a x cuadrada, pero yo ya sé que x vale 1/2, pero me dice que lo elevemos al cuadrado. Menos, vamos acá, esta x vale 1/2, ¿verdad? Y finalmente la función original me dice que es más 1. Vamos a resolver aritméticamente. Recordemos que una fracción elevada al cuadrado es lo mismo que elevar cada uno de los términos al cuadrado. Tendríamos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Menos 1/2 más 1. Va a ser igual. Ahora, ¿cómo resolvemos esta fracción? Recuerden que se elige denominador común. En este caso es 4 porque puede dividir a ese 4, a ese 2 y a este 1 que se encuentra abajo. Y ya sabemos cómo resolver. Tenemos 4 entre 4 es 1, por 1 me da 1. Menos 4 entre 2 me da 2, por 1, 2. Más 4 entre 1 me da 4, por 1, 4, ¿verdad? Y resolvemos. Tendríamos 1 menos 2 menos 1 más 4 nos da 3 cuartos. Entonces quiere decir que el valor crítico, que es 1/2,
se completó su coordenada con el valor de 3/4. Y este es a lo que llamamos punto crítico. ¿Por qué el punto crítico? Porque un punto ya es una coordenada que debe tener los valores X y Y. ¿Vale? Entonces estamos en el paso número 3. El paso número 4 dice que elijamos un valor menor y mayor al valor crítico y lo sustituyamos en la primera derivada. Entonces, si yo tengo el valor crítico, que es un medio, ¿verdad? Este es mi valor crítico, o sea, en decimal expresado como 0.5, entonces voy a elegir un valor menor a 0.5 y un valor mayor a 0.5. Vamos a elegir los enteros para que sea más fácil su cálculo. Entonces un valor menor a 0.5 puede ser 0, ¿verdad? Y un valor mayor a 0.5 puede ser 1. Entonces ya elegí un valor menor y un valor mayor. Y dice que estos los pongamos en la primera derivada, o sea, aquí. Entonces tendríamos 2, ¿verdad? Por X, pero en este caso X vale 0, el primero, menos 1, ¿verdad? Y entonces operamos. 2 por 0 me da 0, menos 1 nos da menos 1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el otro valor. Tendríamos 2, pero ahora en vez de 0 es 1 menos 1. Recuerden que esto es la primera derivada. Y esto es igual, resolvemos 2 por 1, 2, menos 1 nos da 1. Y ahora observo el cambio de los signos que se generan, porque con ello voy a definir si es un máximo o mínimo. Vean, está de un negativo, va a pasar a un positivo, es decir, que el cambio va de menos a más. Vamos a ver de los dos criterios. Observo, vean, que va de menos a más. Aquí está, en esta segunda figurita. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos aquí es un mínimo, ¿verdad? Este es un valor mínimo. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a bosquejar la gráfica para ver si realmente era un mínimo. ¿Qué voy a colocar en el plano cartesiano? Pues el punto crítico. Recuerden que un medio es 0.5. Vamos a bosquejar lo que está aquí. Y con la otra coordenada que es 3/4. 3/4 es 0.75, ¿verdad? Vamos a suponer que está aquí. Entonces tenemos, este es el punto crítico, 0.5 con 0.75, pero ese valor es mínimo. Vean que entonces el mínimo es de esta forma. Entonces vamos a bosquejar, solo es bosquejado, no es exacto, nuestra gráfica. Entonces al bosquejarla, yo ya sé que aquí se está dibujando un mínimo, ¿verdad? Entonces de esa manera yo puedo establecer realmente cuando se trata de un máximo y un mínimo, ¿sale? Entonces aquí está nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer el segundo ejemplo. En este caso, ahí está puesto ya, que es 2x cuadrada menos 12x más 3. Bien, recuerden, paso 1, obtener la primera derivada. Entonces tenemos f apóstrofe de x va a ser igual, vamos a derivar, derivada de 2x cuadrada es 4x menos la derivada de 12x es 12, porque la derivada de 3 es 0. Esto lo hicimos con los teoremas básicos que hemos estado viendo en clases anteriores. Muy bien, ahora dice, vamos a igualar a 0 y obtener los valores críticos. Igualamos a 0, 4x menos 12 va a ser igual a 0. Y como ya es una ecuación de primer grado, lo voy a resolver con despejes. Entonces tenemos x es igual, si está negativo, pasa a positivo, 4 si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces x es igual a 12 entre 4 me da 3. Y dijimos que esta solución nos da el valor crítico. Bien, vamos a hallar el punto crítico. ¿Cómo? Sustituyendo este valor en la función original. Y entonces tenemos la función original, pero ahora evaluado en 3, va a ser igual a 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 3. Y vamos a resolver. 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. Menos 12 por 3 me da 36, ¿verdad? 3 por 2, 6. Y 3 por 1, 3. Más
3. Ahora sí, resolvemos. 18 menos 36, perdón, nos da menos 18. Más 3 nos da menos 15. Entonces quiere decir que el valor 3 se completa con la coordenada menos 15. Y este sería nuestro punto crítico. ¿Ok? Estamos ya en el paso 3. En el paso 4 dice que elijamos un valor menor y mayor al valor crítico y lo sustituyamos en la primera derivada. Vamos nuevamente, tenemos nuestro valor crítico es 3, ¿verdad? Y dice, elige un valor menor y un valor mayor. El valor menor a 3, vamos a poner un 2, y el valor mayor a 3 es 4, ¿ok? Un valor menor, un valor mayor. Y dice que los pongamos en la primera derivada, o sea, en 4x menos 12. O sea, 4x, pero en este caso es 2, menos 12. Tenemos 4 por 2 nos da 8, 8 menos 12 nos da menos 4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el valor 4. Tengo 4 por 4 menos 12. Esto es igual. 4 por 4, 16, menos 12 nos da 4. Bien, nuevamente vamos a revisar cómo se hace el cambio de los signos en este ejercicio. Vean que tenemos de un negativo va a pasar a positivo. De un negativo pasa a positivo. Voy a checar que de negativo a positivo también tengo un mínimo. Entonces quiere decir que aquí tengo un mínimo, ¿verdad? Vamos a bosquejar la gráfica. Recuerden que lo que vamos a bosquejar es el punto crítico. Entonces tenemos 3. Yo simulo que por aquí queda un 3. Y menos 15, ¿verdad? Menos 15 está hacia abajo. Vamos a suponer que está aquí. Menos 15. Y entonces este punto que está aquí, 3 con menos 15, es un mínimo. Vamos a ver cómo se dibuja el mínimo. Ven, aquí dice mínimo y se dibuja con la parábola hacia abajo. Entonces dibujamos o bosquejamos la parábola hacia abajo, ¿verdad? Es solamente bosquejado, no quiere decir que sea eso lo exacto, y aquí tendríamos un mínimo, ¿ok? Y con esto tenemos estos dos primeros ejercicios para irnos habituando con el procedimiento del criterio de la primera derivada. Muy bien, posteriormente estén pendientes en la siguiente sesión para la solución de dos ejercicios más.